Buenas noches, bienvenidos al programa de todos los martes, el programa Gerontológicos. Hoy día vamos a estar comentando sobre varios temas y sobre todo de importantes eventos que se van a desarrollar, y eso sobre todo porque ya estamos en vísperas de cumplir 10 años. La Central Gerontológica Internacional cumple su 10º aniversario en la quincena de noviembre, precisamente, que va a haber tres actividades muy importantes. La primera de ellas relacionada con la red internacional número 1. Luego viene la jornada gerontológica, donde van a exponer diversos temas los representantes de las diversas coordinaciones de salud social, ¿no? Derechos, vanguardia gerontológica, el consejo directivo. Todo va a haber una jornada muy intensa y muy interesante también por los temas que se van a abordar ese día. Y el día 17 de noviembre, que viene a ser, porque van a ser 3 días, ¿no? El festejo del aniversario son 3 días. Y el tercer día, bueno, le toca la conferencia, me toca a mí realizar la conferencia anual, eh, donde justamente voy a describir un panorama de todo lo que eh, la comunicación gerontológica, es decir, toda la información gerontológica nos dice, ¿no? Hacia dónde vamos, cuál es esa visión que se está viendo, cuáles son las contradicciones, cuáles son los temas a aclarar, en fin. Y finalmente, en la parte final de la conferencia, vamos a hablar precisamente de los logros y de las metas que tiene la institución, ¿no? Para los próximos años. Eso es una parte de la conferencia que tendrá además va a contar con el panel, ¿no? El panel de vanguardia gerontológica que siempre nos acompaña. Entonces, también me parece que va a ser una conferencia que va a revisar, ¿no? Muchas cosas de lo que podemos de repente, de los contenidos que normalmente vemos, observamos a través de las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día, ¿quién no se comunica en estos tiempos? ¿Quién no se comunica por las redes sociales? Hay que preguntar así. No preguntar quién se comunica, sino quién no se comunica, ¿no? Entonces, eso es evidente, ¿no? Ahí veo una evolución en el universo de la comunicación que incluso hace que muchos desarrollos y los cambios, sobre todo, se aceleran. ¿Y se aceleran por qué? Justamente por el hecho mismo de la manera, la facilidad como nos comunicamos el día de hoy. Pero así como también eh, es una gran herramienta, podría estar mal empleada si nosotros comenzamos, por ejemplo, a dar a conocer conceptos cerrados sobre el tema gerontológico, comenzamos a usar mal el lenguaje, entonces también podemos hacer un mal uso de estas fabulosas herramientas de comunicación. Y también hay que decir que como yo también, la vez pasada creo que les di, sí, efectivamente, en una conferencia que se llama Redes Sociales, Posicionamiento, ¿no? Y en la comunicación gerontológica, y yo estaba explicando también esto, ¿no? La importancia que tiene el buen uso del lenguaje, los conceptos. Los conceptos tienen que ser expresados de la manera adecuada. Todos esos temas los hemos abordado y también lo vamos a seguir, lo vamos a seguir porque lamentablemente tenemos todavía déficits en ese tipo de comunicaciones. Y también, bueno, vamos a comentar algunos avances. Vamos a dar algunos avances de lo que Vanguardia Gerontológica está ya proyectando. Primeramente, la campaña por un lenguaje gerontológico, ¿m?, que sea preciso y sin ambigüedades. Esto es muy importante. La gerontología es una ciencia,
es ciencia y cultura. Y por lo tanto, tenemos que también saber respetar esa imagen, ¿no? Esa imagen profesional y técnica que también debemos tener. Y no como una persona eh, se molestaba porque yo le enseñé lo que significa la palabra vejeces, le mostré, ¿no? Le expliqué y lo publiqué para que sepan de qué se trata. Entonces, el asunto no es echarle la culpa a la Real Academia Española y molestarse con la Real Academia Española porque ¿cómo es posible que la deje esas cosas? Primeramente, ese término ya existe hace siglos, primeramente, ese es parte del idioma español coloquial, ¿ya? Eso ya existe hace tiempo y por lo tanto tiene ya su significado bastante claro y que ya está especificado en el diccionario. Ahora, que tú le quieras cambiar el significado es otra cosa, pero eso es una falacia lingüística. Y aparte de eso, nosotros deberíamos tratar de ser más precisos, ¿no? Y evitar términos ambiguos, que ese es uno de los grandes temas de la campaña que estamos realizando con la unidad Vanguardia Gerontológica. Y les quiero también hacer una invitación a todos. Ya he visto que a través de la red social LinkedIn hay varias personas que han demostrado su interés por asociarse a la Central Gerontológica Internacional. Veo respuestas, veo interés de las personas y estamos justamente para invitarlos a formar parte de esta institución que está creciendo, ¿no? Una institución que está en constante crecimiento, sobre todo, ¿por qué? Por su constante actividad. La actividad es lo que hace una institución. Una institución que solamente se le ve de vez en cuando, en ciertas fechas o ciertas oportunidades, y después desaparece, no. La Central Gerontológica Internacional, que se inició como Central Informativa del Adulto Mayor, nunca ha detenido sus actividades. Ha sido un trabajo parejo, 10 años. Si bien es cierto, en un principio no hacíamos eventos públicos, pero desde un comienzo comenzamos a hacer trabajo informativo, trabajo de reportaje, ¿no? Y luego de ello ya comenzaron los artículos y comenzaron también las actividades, ¿no? Entonces, incluso en el Perú hemos hecho un evento, hemos creado un evento que se llamaba Reconocimiento Público Adulto Mayor Perú, que estuvo también por varios años hasta el año 2019, que se realizó el último. Después ya vino el tema de la pandemia y ya no se podía hacer eventos de ese tipo, pero parece mentira. A veces dicen, no hay mal que por mí no venga, pues eso es cierto, porque a partir del 2019, por ejemplo, se creó la red internacional número 1. El 2020 tuvimos ya el equipo interdisciplinario, ¿no? Y el 2021 ya estaba en Vanguardia Gerontológica, la red internacional número 2, y estamos digamos, en un proceso de crecimiento constante y invitamos a todos los profesionales, técnicos, personas mayores que quieran estar con nosotros en este gran proyecto en lo que nos estamos convirtiendo ya, de hecho ya es una comunidad internacional, es una comunidad gerontológica internacional, eso que es la institución. Entonces, vamos a revisar también algunos conceptos, algo que se llama eh, falacias lingüísticas. Ya hemos adelantado que las falacias lingüísticas se deben principalmente a ambigüedades del lenguaje y al empleo de palabras con significado poco preciso. Ese es el punto que tenemos que trabajar también con los comunicadores, con los gerontólogos y todas las personas que estén comprometidas con esto, emplear términos correctos. Y no es posible que una universidad esté promoviendo eventos con términos de origen coloquial y edadista. Y lo voy a decir aquí, fuerte. Así es, tenemos que cambiar.
Tenemos que darse cuenta de que no podemos estar improvisando. Nosotros somos profesionales, no podemos estar improvisando. La improvisación, ¿cuándo el término improvisación se refiere a algo positivo? Por ejemplo, improvisación positiva, por decirlo de alguna forma, significa, por ejemplo, que en este momento hay un problema técnico, ¿no? Hay un problema técnico y de repente uno sale del aire en un momento y hay otra persona al costado que comenta, y o sea, decir, eso se llama tener reflejos ante una dificultad, ¿no es cierto? Esa es la capacidad de improvisación que sí es correcta. ¿Por qué? Porque te ayuda a solucionar problemas imprevistos, situaciones imprevistas que podrían de repente frustrar alguna actividad o algo. Entonces, esa capacidad de improvisación sí es positiva. ¿Me das cuenta? Porque resuelve problemas de forma rápida, de forma intuitiva, con esa agilidad, ¿no? Pero el término improvisación no va con la cuestión de que simplemente porque a mí se me ocurrió este término, lo voy a incluir porque me parece. No es cuestión de que a mí me parece. Primero tienes que ir a estudiar la cuestión etimológica básica de inicio. Y además tampoco no vale. Acá tenemos una lingüista, por si acaso, en la central. Y la lingüista se llama Maribel León. Y la vez pasada también ella dijo claramente, el problema también son las traducciones literales. Cuando hacemos traducciones literales hay problemas, porque la connotación, el problema de la connotación, a la hora que traduces de manera literal. Por eso es que, bien nuestra amiga Maribel León había dicho bien claro, si nosotros lo que debemos buscar es la equivalencia, no la traducción literal, ¿no? Ahora, si la traducción literal genera un término adecuado, bueno, ¿no? Pero normalmente muchas veces no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y por eso es importante tener un equipo interdisciplinario, ¿no? Como el que tenemos acá en la central. Entonces, ya viene la campaña, ya saben, la campaña por un lenguaje preciso, sin ambigüedades en la gerontología. ¿Diversidad en la vejez? Sí. ¿Vejeces? No. Un gran evento organizado por Vanguardia Gerontológica. Las personas que quieran participar, o quieran apoyar esa campaña, tienen dos formas de apoyarlo. Obviamente, lo preferible es que estén presentes en el evento, ¿no es cierto? Que entren ahí y digan su palabra en vivo, como se dice, y nos digan, por ejemplo, nos dé un mensaje relacionado con la campaña, ¿no? Que está de adhesión a la campaña, en sus palabras, en su forma de ver las cosas, apoyan la campaña, pero también, aparte de lo que estamos diciendo sobre esto de la campaña, si no pueden asistir, porque de repente por horario de trabajo, o por cualquier motivo que haya, ustedes pueden dejar el mensaje, ¿no? Me lo envían el mensaje de WhatsApp, si en caso no van a poder estar presentes, y lo leemos, ¿no? Acá está nuestra amiga, por ejemplo, la doctora Karina Rodríguez. Si la doctora Karina Rodríguez no puede asistir, nos da sus pensamientos, entonces lo leemos en el programa, ¿no? Y de esa manera, de todas maneras, ya esa persona ha apoyado la campaña, ¿no? Entonces, esa es la forma como vamos a hacer. 10 minutos de introducción al tema para que la gente comprenda por qué se está haciendo esto. Y de ahí, 2 o 3 minutos para cada persona. Vamos a estar 2 horas, así que no hay problema. Tenemos tiempo para que puedan incorporarse leer todos los mensajes y participar todos activamente. Así que eso ya está definido totalmente. Ahora, con respecto a... También hice una publicación que ha tenido bastante acogida, sobre todo en la red social LinkedIn, es referida a las formas correctas de expresar la heterogeneidad en la vejez. Obviamente, heterogeneidad en la vejez, diversidad en la vejez diversa, y la parte final que explicaba que hay que
no hay que generalizar en general. O sea, es decir, cuando hablamos de personas mayores, por hablar justamente de que estamos hablando de diversidad, ¿no? No podemos hablar de que algún servicio o algún producto o algo tiene que ser para todas las personas mayores cuando realmente no es así. Entonces tenemos que ser específicos. Este tema de la especificidad es muy importante para evitar los edadismos que se dan justamente por el hecho de la generalización. Entonces, ¿qué cosa viene a ser en todo caso el prejuicio? El prejuicio, por ejemplo, ya, sí, muy bien. El prejuicio, por ejemplo, la gente me dice, ¿el prejuicio se basa en algo absolutamente irreal? No, por supuesto que no. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, algunos jóvenes pueden ser muy irrespetuosos, ¿no? Pueden ser que falten el respeto a las personas mayores y todo lo demás, pero son algunos jóvenes, ¿cierto? Entonces, eso es el punto. Entonces, lo que estamos queriendo decir acá es que el prejuicio es algo, es un sesgo, se toma un sesgo de realidad y se generaliza. ¿Ves? Eso es. Entonces, muchos prejuicios que hay con las personas mayores son cosas que realmente son ciertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es cierto que los problemas de salud se agudizan con el proceso de envejecimiento. Eso es verdad, ¿no es cierto? Correcto. Todo esto es verdad. Pero el asunto es no ir más allá. Qué bueno que hasta aquí Raiza Morales con nosotros. Bueno, hay unas dificultades por ahí, pero bueno, ya estás de vuelta. Ya me estuve adelantando, justamente hablando sobre lo que va a ser la campaña y explicando un poquito también el tema del prejuicio para que la gente sepa que en realidad los prejuicios se basan en sesgos de realidad. Eso es. Es decir, Correcto. la extensión a todo un grupo de personas por algo que solamente puede ser de una parte o de una minoría incluso, ¿no? Es Claro, como por decirte, los jóvenes son malcriados, ¿no? Pero de repente no son malcriados. Entonces, todos tenemos eso. Entonces, entonces la cuestión acá es que entendamos, sin embargo, que el factor de la generalización excesiva o indebida, ese es el factor fundamental. Y el que me diga que, que las palabras no importan, no es cierto, porque las palabras que tú emplees forman parte de tu formación, es de tu formación profesional, del cual tú tienes que estar siempre mostrando a verdad lo que tú eres, por último, ¿no? Un claro. verdadero profesional tiene que serlo así a carta cabal, ¿no es cierto? Entonces, tiene que expresarse adecuadamente. Ayer tuvimos una presentación muy buena, ¿no? De Richard León, licenciado en enfermería, que con mucha claridad expositiva y con mucha generosidad, porque fue muy detallada, ¿no? Bien amplia también su Tu alocución fue bastante exposición, buena. y bien, sí, muy importante. Entonces hay que ver como personas, como profesionales, por ejemplo, aquí la doctora Karina Rodríguez, como Richard León y muchos Correcto. otros profesionales que trabajan con la central, son personas que tienen una calidad profesional, un nivel académico importante, y aquí estamos trabajando con un grupo de personas que queremos que se desarrolle más la gerontología, que alcancen nuevos desarrollos, nuevas metas, y comencemos a dejar atrás todo ese coloquialismo, todas esas improvisaciones que no vienen al caso. Yo estaba diciéndoles, Raiza, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, improvisar tiene una parte positiva, ¿no? Que es la parte en la cual tú tienes la capacidad, ese reflejo de poder adaptarte a una situación complicada que de repente se da, Un ¿no? desafío, sí. Claro, por ejemplo, ahorita se me va el internet, lo que sea, desaparezco, entonces, ¡pum!, Raiza ahí mismo coge, ¿no? Habla, El hilo ¿no? de Y la comienza a plática y decir, seguimos con el tema claro, hasta que se restablezca lo tuyo. claro, O y viceversa, como lo que pasó ahorita con mi eh, llegada.
Claro, entonces la capacidad de improvisar es buena. Lo que es Claro, malo es improvisar donde no debes improvisar. Es decir, sí, cuando tú tienes eh, las cosas, o sea, cuando tú vas, hay un trabajo profesional en la cual no puedes improvisar. Es como decir, tú no puedes crear palabras, términos o cosas que no hayan tenido un estudio previo, ¿no? sí, Entonces, eso también es importante. Ahora también vamos, tú sabes que el sábado 11 tenemos también un tema, pero así bien peliagudo, ¿no? Estos bien interesantes, es la relación que existe entre enfermedad y envejecimiento. sí, un buen debate ahí. Ajá, Sí, hay un debate, pero tampoco vamos a ser pues fantasiosos, pues tenemos que ser realistas también. A veces la verdad, aterrizar, sí, es dura, ¿no? No es lo que uno quisiera, pero si es real, hay que aceptarlo y punto, ¿no? sí, 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 Cuando yo escuchaba al biólogo español Manuel Serrano, donde su declaración fue bien clara. Él dijo, eh, lo que dijo fue lo siguiente, fue que el envejecimiento, el proceso de envejecimiento es el principal riesgo para la enfermedad. Segundo lugar, el estilo de vida y tercer lugar, la genética. O sea, claro, entonces el punto es que el proceso de envejecimiento, o sea, cuando más avanzado es el envejecimiento, entonces ahí hay mayor riesgo de enfermedad. Y yo creo que eso ya está bastante visto, sobre todo porque si tú vas, es como estábamos conversando el otro día, cuando vamos a sí. ver, tú te vas al seguro, al hospital del seguro, ¿y quiénes están en la cola más? Personas mayores hacen la tremenda fila, sí, La gran cantidad, ¿no es cierto? Jóvenes claro, casi no ves. Ya, yo no, a veces pues, he ido también por ahí, y alguna vez y muy poco, ¿no? Muy poco se ven. Entonces eso denota que es real, ¿no? claro, Yo, y eso es una verdad innegable, eh, y que además ya está probado también que el sistema inmune también se debilita. Esa es sí, una prueba, nosotros no podemos idealizar tampoco, nosotros tenemos que ser lo más científico posible, porque las cosas que afirmamos tienen que claro que sí. estar sustentadas en una prueba de la realidad. O sea, no es cuestión de decir, yo voy a decir una palabra muy bonita, muy motivadora, pero que no tiene nada que ver con la realidad. No. Entonces, ¿qué tanto vale o qué tanta importancia tiene decir que una persona tenga 65 o 55? Probablemente ninguna. ¿Por qué razón? Porque probablemente esta persona que tiene 55 va a estar más envejecida que el de 65. ¿No? Eso ocurre a Claro, veces, porque no hemos hecho nuestro estilo de vida, pues. Además, como te sí. acuerdas, hicimos el coloquio Los misterios del envejecimiento, a ese Ah, nombre correcto. justamente le pusimos ese nombre porque hasta ahora hay de verdad insuficientes explicaciones acerca de cómo el envejecimiento se desarrolla en cada persona. Hay Sí, cosas que todavía falta precisar. Yo he consultado con varios profesionales de la salud por qué algunas personas, pasados años, estamos hablando de años adelante, no años atrás. Entonces, sí, años adelante mejoran su condición física y su salud. ¿Cómo es posible? Se supone que si está envejeciendo debería mermar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó claro. acá? Entonces, hay explicaciones todavía pendientes, ¿no? Entonces, pero sin embargo, podríamos nosotros sacar nuestra conclusión de que el envejecimiento no sería tal como nos lo pintan, que es como una especie ¿cómo podemos decir? Como una caída libre, así como un tobogán, como Una algo así. espiral descendente, Sí. sí, No, no es como un tobogán, sino que parece que o sea, el envejecimiento es cierto que es irreversible, es cierto, exacto. pero el asunto es que hay picos en que parece que nos mejoramos en una cosa, ¿no?
en otra, y entonces todo esto genera que sea mucho más complejo de lo que usualmente se tiende a más bien no sé, a decirlo de mucha simpleza, ¿no? De simpleza, ya tiene más años, entonces como tienes más años es más viejo, ¿no? Así te dicen, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, Claro. Entonces te basan en la cronología. Ahora, ayer no sé si recuerdas justamente ayer con Richard, antes de la exposición, antes de la conferencia con Richard Milton, con sí, Richard León, estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Le decíamos, eh, habíamos quedado en una cosa que estaba bastante claro. ¿Cuáles serían nuestros órganos que estarían más propensos a envejecer? Entonces, nosotros hemos dicho que creemos que son los órganos de los sentidos. sí, Claro. ¿Y por qué? La gran pregunta. Porque la exposición, ¿no es cierto? son Nuestros órganos, externos, sí, claro, pues como nosotros estamos expuestos a la contaminación ambiental, la humedad o la sequedad del aire y todo, ¿no? claro, Además, nuestros oídos han soportado bocinazos, música a todo, ¿no? Con ruidos espantosos. Y esto, motocicletas y tránsito pesado que nos claro, atuden, claro, muchísimo, gritos de todo. Entonces, este oído, por lógica, tiene que sufrir una merma, ¿no? sí, Está expuesto totalmente. Nuestra piel, igualmente, nuestra sí, sí, piel, sí. nuestra piel. Ahora, hay otras cosas que parece que sí tienen que ver mucho con la genética, es la cuestión de la cantidad de cabello. Sí, parece que es así. Eso sí, tiene Ah, sí, es verdad, mucho de es genética, hereditario. muy genético. Sí. No, o sea, tú no puedes decir que, por ejemplo, yo no considero que porque yo tengo, que casi como no tengo cabello acá, entonces yo voy a decir, es que estoy más envejecido. No, es que esto parece que hay alguna cuestión, tanto las canas como la cantidad de cabello, ¿ya? Son bastante genéticos, son Sí, altamente genéticos. Entonces, es decir, no tiene mucho que ver con el estilo de vida, o sea, no tanto como otros órganos, digamos. Hay claro, órganos que sí, ¿no? Por ejemplo, el corazón sí sería muy importante, un estilo de vida saludable, fundamental, por ejemplo, ¿no? claro. Imagínate, el hígado, su Dios, imagínate una persona que toma demasiado trago, eh, o gente que hace una vida demasiado sedentaria, tiene obesidad, entonces, y un doctor en una conferencia lo decía de una manera muy así, muy coloquial, decía, por ejemplo, para él decía, así lo dijo, un gordo es una bomba de tiempo, así lo que dijo, lo dijo Oh, él. sí, Así dijo, una bomba de tiempo, eso es lo que dijo. Y bueno, ya he conocido también a unos amigos con sobrepeso que tuvieron infarto a una edad muy temprana, ¿no? A los claro. 35 años, algo así. Y esa persona tenía efectivamente, ¿no? Condición Barriga, cardíaca. su barriga sobresaliente, Ah, claro. fumaba, y sí fumaba también. Ujú. Y Ah, de hecho, y le prohibieron el cigarrillo, pero no creo que lo haya dejado, que difícilmente ya no. sí, Entonces, entonces hay cosas que parece que sí están mucho más genéticas. Es decir, parece que la cantidad de cabello o el color que va a tener el cabello tiene un tiempo de caducidad. Es como si tuviera ya un registro de caducidad, ¿no? Es decir, hasta ahí nomás es, ¿no? Que no nomás. Entonces, pero otra cosa es también, ahora, la pregunta que nos hacemos, Raiza, por ejemplo, sí, el tema, la condición física, ¿hasta qué punto hay un factor genético, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos que el factor genético es menor en relación al estilo de vida, ¿no? O a la edad, por ejemplo, pero sí puede haber un factor de que, por ejemplo, ¿por qué te digo esto?
porque sí se ha dado muchos casos, por ejemplo, que la mamá, ¿no? La mamá es buena bailarina y le sale también un hijo bailarín o una hija bailarina, o sea, tienen ciertas cualidades, ¿no? Que parece que Tipo que se heredan. Lady. Sí, que se heredan, ¿ah? Entonces, entonces sí me doy cuenta que hay cosas, hay habilidades que se heredan. ¿Tendría algo que ver también con esto de las investigaciones que están haciendo con la epigenética? ¿Te acuerdas con la llamada epigenética? Eh, la epigenética justamente tiene que ver con las modificaciones del ADN producido por el estilo de vida. Entonces nosotros podríamos, o sea, decir, nuestro ADN modificado de mala manera podría afectar a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto y todas los que vienen atrás, ¿no? Eso es verdad. Claro. Entonces, eso es lo que en eso se está investigando mucho actualmente, el tema epigenético. Y eso es un tema que tenemos que llamar a algún especialista para que nos pueda dar una conferencia sobre ese tema. Aunque yo recomiendo que veamos alguno de los, el experto que en el tema de epigenético, el doctor Ispizúa, lo pueden ver en YouTube, donde ya está diciendo que lo que se ha logrado en ratones se va a aplicar también a los monos. Ahora, Ah, claro. y hay que recordar que nosotros con los simios tenemos más del 90%, ¿no? Sí, Entonces, incluso creo que el orangután, creo que tenemos 98%. Entonces, imagínate. entonces ya te das cuenta, si algunos logros importantes se realizan en simios, definitivamente va a alcanzar a los humanos. Eso está clarísimo. Y además, y por último, el ratón es un mamífero, ¿no? Y tiene sus órganos internos y tiene su cuerpo, y tiene también características comunes a todos los mamíferos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora, el trabajo, ese trabajo también es importante. No hay que dejarlo de lado. Ese es el problema que tenemos pues con la demasiada especialización. A veces nos hace ver solamente un ángulo, ¿no? Una mirilla, nomás, una vista muy reducida. Demasiado parcializada, Viene, dices tú. viene el psicogerontólogo y minimiza el tema biológico. El tema biológico, no, esas cosas no quiero saber nada, ¿no? Y otros que de repente es lo contrario también, ¿no? Sí, Entonces consideran que de repente hay demasiada ideología en la gerontología de hoy y por lo tanto eso le resta valor científico. Por eso es que es importante, por eso es que es muy importante el rescatar el valor científico de la gerontología como desde una visión holística, claro. integral, esa visión. Eso es lo que se llama visión gerontológica. Eso es tener la visión, los componentes básicos, que es bio, ¿no? Psicosocial. Bueno, ahora se ha agregado la parte espiritual. Con respecto al tema de la agregación, porque antes no había esto de lo espiritual, antes se hablaba solamente Sí. bio-psicosocial. Lo que pasa es que antes lo espiritual estaba incluido dentro de lo psicológico, ahora se lo ha puesto aparte. Ahora, lógicamente, yo no voy a pecar de que me consideren un materialista y decir que, el, que, el, que lo espiritual solamente es un epifenómeno de lo psicológico, lo cual, claro, hay personas que sí lo creen. Hay gente que sí lo cree, que cree que lo espiritual es un epifenómeno. O sea, es algo que en realidad es derivado del otro, nada más. No es, Ya, claro, es algo derivado del otro, pero no es. no es Entonces, un factor comprobado. claro, entonces ese es el punto. Y la ciencia, hay que decir la verdad, es atea, ¿no? La ciencia es atea, ¿por qué? Porque ellos simplemente van a la evidencia, ¿no es cierto? Nosotros sí Sí, tenemos religiones, tenemos creencias, tenemos
actitudes ante la vida, ¿no? Sí, Y tenemos cultos también, cultos que a veces no son necesariamente religiosos, sino cultos de cosas que nos gustan, ¿no? Cultivamos algo que nos gusta y lo hacemos claro. con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Como las cosas que a uno le agrada, pues, ¿no? Hay personas, por Claro. ejemplo, que su jardín viene a ser como un altar, ¿no? Como Sí, un altar, claro, donde van las ofrendas, o sea, el cuidado de sus rosas, esto. Entonces, esas son formas de culto también que una persona tiene. O sea, eso también se considera a veces también como espiritual, ¿no? Ese sí. sentimiento de, por ejemplo, de estar en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Estar en un bosque rodeado de árboles, ¿no? La En paz que lugar te de esto. genera, las sensaciones que te Sí, transmite. Exacto. claro. Y ahora con respecto al tema de que, por ejemplo, se están usando muchas disciplinas que son de origen oriental, ¿no? Como el Tai Chi, por ejemplo, y el yoga y muchos otros. Aunque, a decir verdad, el yoga que se utiliza muchas veces acá en Occidente no es lo mismo del Oriente, ¿ah? Es una especie de adaptación, algo así, pero que no es ni la mitad de lo que es el yoga auténtico, porque es mucho más complejo los movimientos, todo, claro, que lo que hacen aquí. Pero de todas maneras, bueno, siempre que sea una actividad física positiva, que nos dé, pues, alguna tranquilidad o simplemente que nos ejercite, ¿no? Que nos ejercite, que nos dé un tipo de actividad física, creo que es bueno. Y la actividad física es buena de todas maneras, sea tai chi, sea lo que fuere. Pero, pero yo Inclusive digo, baja la presión arterial, lo espiritual. Está exactamente, comprobado y confirmado que las personas que practican una fe más activa, sí, que van una vez a la semana a su creencia, a su culto, dice que tienen la presión arterial un 30% más baja que las personas que no practican nada y que no tienen ningún grado de espiritualidad. eso es lo que yo te iba a decir. También hay algo que en toda la diversidad de lo humano, ¿no? Que tan diversos que somos nosotros. Sí, Por ejemplo, hay una persona que tiene una religión determinada, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Pero a pesar de ello, tiene malas actitudes, envidia, se encona con otros y todo lo demás. Y tiene una religión, ¿no es cierto? Y todavía lo Claro, sostiene y lo dice y de repente hasta va a misa también y todo eso. Pero el punto es que también puede haber otra persona que no tenga ninguna religión específica, sino que simplemente es un libre pensador. Es un libre pensador. Ahora, es un libre pensador, no tiene, o sea, no necesariamente es buena o mala persona, simplemente es una persona que puede claro. ser incluso más espiritual que el que tiene la religión. ¿Por qué? Eso Porque él, también es verdad. claro, o sea, Pero hay una, ahí tienes que ver claro, las fijaciones, las obsesiones, las enfermedades mentales, por eso, eh, sí, sí, muchas cosas. y hay que Porque aclarar. sí, hay gente que se obsesiona con algún tema y mucha Uh-huh. gente se obsesiona con el tema religioso, pero solo, ¿cómo decirlo? Van muy centrado al A la mensaje que a la parte, sí, a la formal, parte, formal dirías tú. sí, digamos, se basan demasiado en, aquí les llaman legalistas, a la Ajá. gente que es demasiado, que cumple demasiado las legalidades de Ya, su... ya, ya. Muy riguroso, ya, ya, sí, Sí, sí. ajá, o sea, no hay día domingo que fallen, si hay otro día que tengan que ir, lo hacen, todo lo que tenga que ver con su grupo, su Ujú. congregación, lo hacen, Por pero eso, hasta ahí no son espirituales realmente, realmente no se sientan a analizar en Dios, no se sientan a analizar en qué es el mensaje y cuál debería ser su conducta. claro, es que hay una espiritualidad laica, se puede decir, ¿no? O sea, espiritualidad fuera de una religión. Es decir, la espiritualidad en sí como concepto no es, o sea, no equivale a tener religión, ojo. O sea, mejor dicho, Exacto. todos los seres humanos pueden tener una determinada espiritualidad
incluso si no Ujú. tienen un culto específico, o sea, sin tener un Exactamente, culto específico. O sea, correcto. eso también se da. Ujú. Pero el trasfondo de todo también está el tema ético, ¿no? ¿Cierto? El tema ético, el fundamental. Claro, Imagínate, claro, porque vamos a poner un ejemplo de cómo el poder excesivo puede crear hasta una religión, pero solamente para una con conveniencia, como con el rey Enrique VIII. Tú sabes la anécdota claro. de El Enrique famosísimo VIII. Enrique VIII eh, que quería tiene un papel, divorciarse, sí, tenía que tuvo un divorciarse. papel, sí, tuvo un papel Claro, fundamental, entonces él sí, en la quería historia. divorciarse de su esposa y como no le permitían que La se Iglesia divorcie, Católica no lo permitía. entonces creó su iglesia. ¿Te das cuenta? Le dio Entonces, cabida a los protestantes, sí, a Martín claro, Lutero, el movimiento protestante, sí, pero exacto. en realidad nosotros debemos valorar a las personas de manera individual también, o sea, por su individualidad. O sea, me Sí, refiero a que, porque no podemos nosotros discriminar. Recuerda que esta es una sociedad en la que tiene que haber inclusión y no puede haber sí, discriminación. No puede haber edadismo, que es por el tema de las edades, ¿no es cierto? sí, Ni racismo, ni ningún otro tipo de prejuicios que puedan dañar a las personas o que puedan afectar sus derechos. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, hay que respetar. Por eso es que son temas en los que las personas mayormente no desean exponer públicamente porque saben de que puede haber diferencias, ¿no es cierto? ¿No? Que el católico, el evangélico, el mormón, y no sé qué. Entonces, para evitar ese problema que la gente no habla. Igualmente de partidos políticos tampoco. Y está bien que sea así, porque así se logra que las personas se unan en torno a un tema que está por encima de eso en realidad, ¿no? sí, Entonces, claro, entonces eso también a veces es mejor evitarlo en todo caso. Yo prefiero evitarlo para entrar en esas disputas, en esos pleitos. Es como quien dice el equipo de fútbol, los que son hinchas de un equipo de fútbol y los que son hinchas de otro equipo de fútbol. Nunca se van a ajá, poner de acuerdo y van a estar peleando todo el tiempo. sí, 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 Entonces, entonces tenemos que reconocer y respetar en las personas que están en proceso de envejecimiento, ¿no? Y las personas mayores en general, todas sus creencias, todo lo que ellos piensan, ¿no? Lo que ellos es lo que es su decisión, lo que es su sí, sí, sí. autonomía, ¿no es cierto? Tenemos que respetarlo. Y para mí el respeto pasa también por el hecho de no tratar de influir o vender, es como de venderle algo a esa persona. No, déjenlo que cada persona desarrolle su propia espiritualidad, ¿no? Cada Sí, 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 persona es diferente de otro y tenemos lo importante, ¿sabe de qué? Es ser un buen ser humano, eso es, un buen claro, ser humano productivo que al mismo que y productivo en el sentido también de establecer buenas relaciones con las personas, es claro que decir, sí. establecer buenas relaciones con las personas, soberbia al tacho con la soberbia, eso no sirve de Sí, sí, nada sí, es y más verdad. bien y más bien la soberbia lo que nos hace a nosotros es al contrario, nos pone límite, nos limita, porque ya el soberbio se cree que ya logró la gloria, ¿no? Se va hacia el cielo, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Entonces, nosotros tenemos que pensar de que no vamos a ser perfectos, pero sí muy buenos, claro. Si nosotros hacemos bien las cosas, vamos a ser destacados, vamos a ser muy buenos, por supuesto que sí. Pero nunca debe haber digamos, ese orgullo excesivo, ¿no? O sea, en realidad hay un orgullo sano, ¿no? De lo que tú sabes y eres consciente de que tú estás haciendo algo bien y que te ha salido bien las cosas y te salen bien las cosas, eso no tiene nada de malo. Claro, Sí, lo peor es la soberbia. O sea, la soberbia viene a ser un exceso, ¿no? Una sobrevaloración y eso ya estás, digamos, en un nivel que no debe haber. Entonces, yo pienso que a la persona, primeramente, el buen trato,
el buen trato a toda persona. Toda persona merece un buen trato. Esos son derechos humanos básicos que se emplea desde la niñez hasta las personas mayores. Todos tenemos que hacer un buen trato El personal. respeto, todo. Claro. La Y tratar, moralidad, la ética, claro, la esa es la base, responsabilidad. Sí. que podamos vivir en armonía. Y eso estamos sembrando para el futuro, porque también se dice que hay personas por ejemplo, personas mayores que durante la época, yo he tenido la oportunidad de encontrar a una persona mayor en una situación triste que estaba limpiando carros y cosas así, ¿no? Oh, Y entonces eh, logré comunicarme con él y él me contó su historia, que él había delinquido, ¿no? Que había estado en la cárcel y varias claro. cosas que tuvo. Y dice que ya había sido alcohólico y todo, y su familia se había apartado, ya no lo querían y todo lo demás. Entonces, él Equivoco. de alguna manera tomó malas decisiones y se forjó un envejecimiento negativo, porque aparte de eso Claro. tenía un problema en la pierna también, ¿no? Tenía una Ah, discapacidad. Incluso tenía su carnet que le habían dado en el Ministerio de la Mujer, que es ajá. sobre, claro, donde indicaba que era tenía una persona con discapacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me contó la historia tristísima, pues, ¿no? O sea, en que él había incluso asaltado, había hecho de todo, Claro. y que se arrepentía de muchas cosas, pero ya él tenía más de 70 años y vivía solo en un cuartito, y, y la familia no tenía mucho que ver con él, ya, o sea, ya hay muchos rencores. Entonces, por eso digo que es importante, en nuestra vida sembramos, con nuestra vida sembramos, esa es la verdad. Claro, claro. La vida, en nuestro recorrido de nuestra vida es una siembra que estamos haciendo. Y sembrar, pero buena semilla, ¿no? Entonces, si pues más adelante vas a ser una persona querida, una persona respetada, vas a ser, ¿por qué? No porque has cumplido, Admirada e imitada, claro, sí. no porque hayas cumplido 60, 65 años, que automáticamente ya te ganaste el respeto de todo. No, No, ha sido por la historia de vida que tú has creado. Tu historia de exacto. vida. Tu historia de vida es la que se gana todo, ¿ves? Ahora, nosotros como seres humanos tampoco podemos eh, ponernos en un plan de juzgar ni de condenar, ¿no? Lo que ya pasó Correcto. y punto. Y si podemos ayudar a esa persona, hay que brindarle también la posibilidad de que pueda sentirse mejor espiritualmente, que se vaya recuperando, como esa persona que acabo de decirte, ¿no? Que yo escribí incluso una nota sobre el caso del señor, eh, que él me contó su historia, él me contó su historia. Entonces, es toda nuestra historia de vida. Por eso es que la idealización no va, no hay No, idealización. Cuando hablamos de personas, ¿por qué razón entonces la gerontología se enfoca tanto en las personas mayores? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha habido siempre discriminación hacia las personas de más edad, ¿no? correcto. Porque es lleno de prejuicios y cosas. Entonces, en ese momento, entonces es necesario, porque todavía sigue la discriminación. Ha Sí, sí, bajado, pero sí. sigue, ¿no? Entonces, por lo tanto, era necesario ocuparse de manera, digamos, especial, ¿no? Con las personas mayores y otros grupos de edad que se consideran vulnerables, ¿no? Como por ejemplo los niños, e incluso los casos de las mujeres que muchas veces también se les discrimina, incluso maltratos, ¿no? O sea, violencia doméstica. Entonces, todo este caso nos debe hacer decir claramente, tal vez muy poco importe si tenemos 65 o tenemos 55. Lo importante es qué tan bien estamos, ¿no? Qué tan Sí, bien sí, sí. estamos física o espiritualmente también. Cómo nos sentimos realmente. Y hay fortalezas que uno tiene. Por eso es que yo decía, si tú puedes caminar, camina. Si tú puedes caminar rápido, camina rápido. Si puedes correr,
corre. Si puedes saltar, salta. Es decir, no te autolimites. Haz todo lo que puedas hacer. No esperes a que los años pasen y tengas que pasar tus últimos años en una total falta de autovalencia, por ejemplo. Entonces, la idea es que nosotros estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, si no hacemos las cosas correctas, probablemente vamos a sufrir más de la cuenta de lo que sería normal en una persona que está en una edad muy avanzada, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué a una persona es flexible, tiene equilibrio, tiene buena coordinación de movimientos, es ágil? ¿Por qué? Porque seguramente en el largo de su vida ha hecho un modo de vida que ha afectado positivamente, ¿no? Entonces ha logrado que su condición cardiovascular se conserve. Aunque de repente se le ha caído el cabello, se ha puesto canoso, le ponen y cosas por el estilo. Esas cosas que son tonterías. O inclusive puede ser que tenga algún accidente, se le dañe el corazón o le quede a partir de ese momento una Sí, deficiencia, una debilidad. Es que claro. no podemos Entonces, decir nunca que no va a suceder. Son cosas que así es. pueden desviar la situación. Así Pero en es. términos generales, lo que se siembra, eso vas a cosechar. Claro, por eso decía yo que todo el tiempo nuestra vida la historia de vida es lo que determina todo. O sea, uno no se convierte en bueno porque cumplió Sí, 60 años, ni tampoco malo. Simplemente sí, continúa nuestra vida. Es simplemente la continuidad de nuestra vida, lo que no quiere decir que podamos cambiar la actitud, ¿no es cierto? sí. Claro, claro, podemos cambiar la actitud, podemos tomar conciencia de algunas cosas y podemos, claro, mejorar. Claro, eso sí es posible. Bueno, le falta poquito, así que tenemos que ver los anuncios. Ah, excelente, Cristi. Qué rápido se nos va el programa, ¿no? Rey. Sí. Sí, bueno, lo más cercano que tenemos es Catherine Dumont. Acá está la agenda. Vamos directo al Zoom, mejor ya, más claro para acá. Allá ya Sí. todo, para poder ver los eventos que ya están programados, ¿no? Los eventos ya programados, que ya están en el Zoom. Vamos a que se abra y empezamos con a ver, ya, ahora sí. Bien, entonces el próximo viernes tenemos herramientas psicoterapéuticas para tratar la ansiedad en la persona mayor. Esto es a las 7 de la noche, viernes 3 de noviembre a las 7 de la noche, a cargo de la licenciada Catherine Dumont, que es psicogerontóloga. Así que va a estar muy interesante este tema que vamos a dar el viernes. Como siempre, los sábados tenemos el programa gerontológico sabatino. Estaremos también con diálogo abierto. También el día miércoles 8, nuevamente vamos a tener a Caterín, pero el área social, porque ya está en dos, pues, ya está en dos. Ah, Ahora, magnífico. en el área social va a estar con voluntariado en la persona mayor, el miércoles 8. Horario, 5 de la tarde, este va a ser más temprano, Sí. ya. Después, ya que está programado también ya, por supuesto, el de vanguardia gerontológica el sábado 11, que se llama enfermedad y envejecimiento. ¿Es el envejecimiento el mayor riesgo para la enfermedad? La pregunta Es, del millón. Sí. está en forma de pregunta, sí. Entonces, esto es el sábado 11. Después vamos a destacar ya que se inicia los eventos, el evento de aniversario el 15 de noviembre, que va a ser la reunión con los representantes de la Red Internacional número 1, el jueves 16, la jornada gerontológica de aniversario, que va a estar fantástico porque van a estar cada uno de los representantes de las unidades. Va a estar para los derechos de las personas mayores con Mercedes Ah, Viera. Va a estar sí. Luz Zaragoza representando la red número 2, Judith Ávila representando a Vanguardia, Mercedes Rodríguez representando el consejo directivo, Jimena Chávez, la nutricionista, representando a la unidad de salud, Juan Campaña al área de psicología,
Así que va a ser una tremenda jornada el jueves 16 y el viernes 17 comunicando con visión gerontológica hacia dónde vamos. Bueno, ¿quién es? Luis Vida. ¿Y quién va a estar en el panel? Ahí está la gente de Vanguardia Gerontológica también, ¿no es Así cierto? es, Como todos Raiza, estaremos primero Dios como sin falta. Judith, Luz también, y Elda, ¿no? Elda, Sí, Elda, Judy también, la claro. chica, Luz y todo. Otro evento que ya está programado es el miércoles 22 de noviembre con el doctor Robinson Cuadros, el muy destacado geriatra colombiano, que va a dar Magnífico. las conclusiones del Congreso y desafíos para el envejecimiento y la vejez para América Latina. Se refiere Sí, al Congreso de Comblat, ¿no? Entonces, él nos sí. va a dar cuáles han sido las conclusiones de ese Congreso importantísimo, ¿eh? Esto va a estar muy, muy interesante. Y después, el 27 de noviembre, la magíster Maribel León va a tocar el tema de las zonas azules y longevidad. Y recordemos que ella es de Costa Rica, así que conoce muy de cerca Excelente. el tema Sí, de las zonas azules. Y para ya por estos días, el día viernes seguramente en nuestra reunión de vanguardia gerontológica, estaremos definiendo la fecha del evento de campaña, la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedades. Diversidad sí. en la vejez, sí, vejeces no. Ya en el viernes vamos a poner la fecha para que ya una vez podamos también ir inscribiendo quienes van a participar. Esperemos que muchos participen apoyando la campaña. Claro. Y también, para terminar, decir que empezando precisamente en el año 2024 de enero, ya después de más de 2 años de revisión de contenidos, revisión conceptual de todo el trabajo realizado por Vanguardia Gerontológica durante más de 2 años, vamos a hacer la sustentación de nuestras conclusiones en una exposición muy detallada, explicando pues los fundamentos para el cual nosotros hemos hecho varios análisis críticos y vamos también a elaborar propuestas de cambio. Eso lo vamos a hacer en enero, así que todo va a ser un calendario espectacular lo que se viene. Bien, Sí, entonces bastante. ahora sí, ya nos despedimos, Raiza, y también que hoy día nos ha acompañado también la doctora Karina, y hasta pronto entonces. Un saludo con todo cariño. Feliz noche. Adiós.